Bueno, paro aquí, lo tengo a Rafael Illorno en línea, que es director ejecutivo de Proficio Investment, y ya lo saludo. Rafael, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Un gusto en saludarte y como siempre muy gentil por atendernos. Bueno, contame, Rafael, bueno, primero hay mucha expectativa en torno a el canje este de Bonden del que hablábamos el otro día y que ahora ya está en su etapa de concreción, y como cambiaron los precios en el camino, vos me lo contabas en su momento, quería saber, bueno, cómo está esa situación hoy. Y mirá, la volatilidad importante que hubo esta semana en todo el mercado internacional, que por supuesto le pegó a Argentina, hizo que se dificultara un poquito también la salida de este canje, porque en el fondo, más allá de todo el canje, se buscaba que se amplíe una emisión de 3.000 millones de dólares en el bono que vence en 2024, en el Bonar 24. Hace una semana se pensaba que por ahí Argentina podía llegar a conseguir entre 2.000 y 3.000 millones, hoy me parece que se piensa que va a conseguir 1.500, 2.000 millones. O sea, todo digamos como que hubo un poquito de mala suerte, si se quiere, acá del gobierno, de salir justo esta semana que hubo este derrumbe en el precio del petróleo y una salida en general de todos los inversores internacionales de lo que es mercados emergentes, ¿no? Claro. Se da muchas veces que cuando, siempre una semana al año, pasa que cuando hay algún problema internacional importante, muchas veces la ventaja que tiene el inversor minorista es que puede mantener una posición por un plazo más prolongado. Los fondos de inversión muchas veces te miden semana a semana, entonces quieren salirse de la posición y recortar la pérdida y tienen que liquidar y ahí a veces ni se miran los números, simplemente tienen que salir y muchas veces terminan castigando por demás, abriendo sobrereacción sobre algunos países de mercados emergentes. Esta semana a Argentina, le pasó a México, le pasó a Brasil. Quizá una característica interesante que después de décadas en la que uno piensa que los países se industrializan y demás, al final nos siguen viendo como productor de materias primas, ¿no? Porque se ha caído el precio del petróleo y la soja, y Argentina el precio de las acciones cae de inmediato. Cuando uno mira el índice Merval también, si suma YPF, Petrobras, Tenaris, que de alguna manera produce para la industria del petróleo, ahí tenés entre el 50 y el 60% del Merval. Claro. Sí, lo que pasa, Rafael, que además en el particular estilo que se hizo este esquema, porque en otros procesos de canje o de colocación de deuda se deja alguna variable libre, en el sentido de que decir, bueno, quiero colocar, usted dígame qué tasa quiere y después yo corto en la tasa que me conviene y ahí fijo la cantidad, ¿no es cierto? Aquí, como se hizo todo fijo, el ajuste es solo por la cantidad, entonces claramente si esa conjunción de fijos no da por esta volatilidad de mercado, obviamente caes en el número, ¿no? Y tenés toda la razón. Yo creo que acá está relacionado con, si se quiere, no sé si es un capricho, pero el hecho de no usar bancos para hacer una colocación, qué sé yo, en el mundo todos los países cuando van a salir usan bancos, y sí, si todo anda bien y si hay gran demanda en el mercado, termina no haciendo falta, pero qué sé yo, por algo los países se usan bancos colocadores, y el banco colocador es el que arma las reuniones, el que, qué sé yo, los fondos de inversión ya tienen cierto compromiso porque les vienen asignando porciones en otras colocaciones, entonces es medio como una rueda que ya está aceitada. Cuando uno va por su cuenta, y a lo mejor sí, se ahorra alguna comisión, pero si hay un poco de turbulencia, el riesgo es a riesgo la emisión, ¿no? Claro, porque por ejemplo hubiera podido conseguir, a lo mejor había algunos inversores que aceptaban una tasa un poquito más baja en el implícita, ¿no es cierto?, en el canje, porque igual les convenía, otros que pedían un poco más, iba a decir, al final terminé colocando y a un precio quizá un poquito más alto, un poquito más bajo, y además decidiendo lo que te conviene. Acá era, es eso, jugarse a que consigas lo que querés, al precio que querés y a la tasa que querés, ¿no? Exacto, y hoy al inversor minorista de estos precios claramente no le conviene meterse en un canje, por ejemplo, del Boden 15 hacia el 24, le conviene venderlo el 15 en el mercado y comprar el 24. Quizá a un mayorista que tenga un volumen muy grande que le dificulte vender en el mercado y recomprar, puede ser, pero estamos hablando de un fondo de proporciones que tenga una tenencia muy, muy grande, ¿no? Ya, eso te quería preguntar, o sea, en general se dice que como el mercado argentino es muy pequeño y tiene poca profundidad en la jerga,
cuando uno quiere comprar colocaciones importantes, bueno, obviamente afecta el precio cuando quiere vender, ¿no es cierto? ¿Esto es tan así? Mira, se da mayormente en las acciones. En los bonos más líquidos, a veces Argentina tenía un menú de 50, 60 bonos y el volumen se termina concentrando en 4 o 5 bonos, ¿no? Si uno va a los bonos que son más líquidos, en general no tiene problema, hay liquidez suficiente. Después, sí pasa, en las acciones el panel general tiene 200 acciones, pero el índice líder son solo 13, y de esas 13 hay 5 o 6 que los inversores de afuera miran. En particular hoy lo que más miran era YPF, que era como la más líquida de todos para entrar y salir, ¿no? Pero sí, ha habido veces que por ejemplo, me acuerdo una vez compraron una energética en un tamaño, para un fondo no era tan grande, que eran 50 millones de dólares, y después para salir de esa posición le llevó 15, 20 días. Claro, entiendo. Eso pasa, sí. Bien, Rafael, en el mercado, digamos, hoy, que todo anda para abajo, digamos. Sí. ¿Qué hacen los inversores? ¿Se quedan en pesos? ¿Ponen un plazo fijo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hoy las opciones que más se están usando es, primero comprar dólares en bolsa. Hoy está, es una opción muy interesante, ¿no? El dólar bolsa de repente está valiendo 11 pesos con 50, algo impensado, qué sé yo, está un peso y medio abajo de lo que estaba hace mes y medio. Y eso es una de las cosas que están haciendo, ¿no? Que eso se puede hacer comprando el título en pesos y vendiéndolo en la rueda dólar. Después, lo que son los bonos de corto plazo, como el Boden 15, ahora están rindiendo tasas que son muy importantes. O sea, un Boden 15 ahora lo puede comprar uno a $96 y paga, si uno lo espera hasta el vencimiento en octubre del año que viene, paga $100 la lámina más $7 en el camino, ¿no? O sea, hay una tasa que si uno la anualiza está cerca del 14%. Claro. Entonces los bonos cortos, que en principio no se mueven tanto con esta alta volatilidad, siguen siendo una opción interesante en dólares. Bien, ¿y hay inversores a bonos largos? Hay inversores a bonos largos, sí, sobre todo algunos fondos que les interesa más el largo plazo y dice, ato una inversión hasta el año 2024 que va a estar alrededor del 10% anual, que es un número hoy muy interesante para un fondo del 100%, a lo mejor invierte el 2 o 3% de su capital en eso, ¿no? Lo consideran un bono de cierto riesgo. Pero ese 2 o 3%, listo, ya le encontraron un buen destino, digamos, y pueden ponerlo a una tasa del 10%, no lo tienen que mirar por 10 años. Clarísimo. Rafael, muchas gracias, te mando un abrazo grande. Gracias, Enrique, que andes bien, hasta luego. Chao, viejo. Rafael Di Giorno es director ejecutivo de Proficio Investment, comentando, como hacemos siempre con ellos, lo que está pasando en el mercado financiero, sobre todo en estos días que, además de la volatilidad global que mencionábamos recién y de la que hablamos largamente estos días, está el hecho de que finalmente en estos días se concreta la oferta de canje o de colocación de deuda que hace la Argentina, y como hablábamos con Rafael, como el gobierno no quiso usar los métodos tradicionales de colocación de fondos, que generalmente es a través de un banco o de un grupo de bancos que se encargan de diseñar la emisión, de venderla, entre comillas, de armar un proceso de lo que se llama de book building, ¿no? El proceso de construcción de la tasa y de los fondos que se captan. El gobierno dijo, no, yo voy por mi cuenta, esta es una paradela, hago de taquito, y por supuesto fijó precio, fijó la tasa, fijó todo, y justo le cayó el escenario internacional, y ahora, los 3.000 millones de dólares que se pensaba que se podían recaudar, ahora van a ser un poco menos, ¿no? O sea, no sabemos cuánto, tampoco sabemos cuál es el compromiso que tienen algunos fondos con el gobierno, ni de quién son los fondos, dicho sea de paso, pero ese es otro.